un problema que yo siempre he tenido es que a mí no me gusta el agua. Para mí esa fase fue una de las más duras, me daban ganas de llorar, sentía frustración, nunca me arrepentí de haberme operado, por supuesto que no. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Balanceando la Balanza. Mi nombre es Adriana Yo soy Nirva. y hoy les tenemos un tema muy interesante que sé que todos han estado esperando, que son las fases de alimentación luego de la cirugía bariátrica. ¿Cómo fue en nuestro caso, teniendo Nirva una manga gástrica y yo un bypass? ¿Cómo fueron las recomendaciones de nuestro médico para la fase de alimentación e ir incorporando los alimentos luego de esta cirugía? Bueno, Nirva, cuéntame tú un poco cómo fue tu fase de post cirugía luego de tu Bueno, alimentación. aunque tenemos la misma dietista, Sí, sí, tenemos, cabe acotar. cabe aclarar, Sí, tenemos dietas diferentes. sí. Lo comentábamos antes de empezar a grabar, por ejemplo, la fase 1, que es la primera semana, que es de solo líquidos después de la cirugía, a mí se me alargó por 3 semanas. Imagínate. Solamente tomaba líquidos, Solo los líquidos claros. solo líquidos claros. Vale, que es la primera fase. Que es la primera fase. Sopitas, la leche, el agua, un poco de yogur. Y como te comenté también, en ese momento, cuando estabas tú muy pendiente de mi proceso, a mí me bajaron la cantidad. Yo salí del hospital con una dieta y una dosis de 60 mililitros, de 11 tomas de 60 mililitros cada toma, empezando con leche y terminaba con leche en el día. Mi última toma era leche. En el intermedio, pues obviamente tenía las comidas de mediodía y la cena, que las tenía de caldos. Vale. Caldos blancos, fuese de pollo, fuese de pescado, pero yo me hacía mis calditos blancos. Okay. Y me bajaron la dosis a 40 mililitros, o sea, la cantidad de ingesta. Sí. ¿Por qué? Porque primero no llegaba a tomarme los 60, o sea, era mucho, era muchísima cantidad, y me daba dolor. O sea, me sentía extremadamente llena. Esos primeros días que la dietista está tan pendiente de llamar y ver cómo ha sido tu evolución, pues bueno, le comentaba eso, mira, no logro tomarme los 60 mililitros porque me siento muy llena. Y un problema que yo siempre he tenido es que a mí no me gusta el agua. Yo tomo muy poca agua. Hay muchos bariátricos que dicen que además que no les gusta, se les dificulta mucho a la hora de después de operarse el poder Exacto, tolerar entonces el agua. yo el tomar agua me era dificultoso, entonces a esa agua le ponía unas goticas de naranja o le ponía unas goticas de limón, porque no había forma de que yo entre comidas, porque claro, te tomas tu primera toma, vamos a poner el ejemplo que yo tenía 40 mililitros de leche y a las 2 horas tenía otros 40 mililitros de leche, porque había que completar los 120, si fuese un caso normal, los 120 que es un desayuno. El desayuno, claro. Exacto, pero te lo tomas partido en dos, Sí. que yo no tomaba ese 120, porque tomaba 80, dos tomas de 40. En ese intermedio, en esas 2 horas, entre una toma y otra, yo tenía que tomar agua. Claro. Y a mí me costaba muchísimo, Adriana, el tomar agua. Sí. Es que era algo, no sé si era algo mío, porque es de verdad, de toda la vida, no me gusta el agua. O sea, siempre le tengo que poner sabor al agua. Y bueno, me costó mucho adaptarme. Por eso, como lo comenté en el podcast pasado, en el episodio pasado, mis semanas fueron más largas y yo duré más tiempo en esas fases hasta llegar a comer los sólidos. Sí, aunque dan unas pautas generales, cada quien, Sí. el cuerpo va reaccionando diferente y los médicos van adaptando la situación a cómo se va presentando el paciente y cómo va evolucionando. Exacto. Por ejemplo, yo salí con una lista enorme de vitaminas. Yo no empecé a tomar Varimix como primera vitamina. Imagínate. A mí me pusieron otra vitamina, no recuerdo ahora mismo su nombre, lo voy a buscar para recomendarla porque me pareció muy bien, muy buena, tenía todo y excelente de precio.
Bueno, para en aclarar, comparación con el Barimix, porque son vale, cosas que no sí, están incluidas dentro de la claro, seguridad claro. social, entonces tienes que pagarlas. Sí, para aclarar, las Barimix es una línea, o sea, no sé si es nueva, pero es una línea especial para bariátricos que sale de multivitamínico específicamente de acuerdo a cada proceso Y y es los solo para médicos las bariátrico. recomiendan mucho porque tienen toda la cantidad de vitaminas que se necesita para cada proceso quirúrgico. Por ejemplo, yo para mí el bypass tengo Barimix Bypass, que son las que se recomiendan para mi proceso quirúrgico. Exacto, no, yo la que yo empecé a tomar luego de los 6 meses era Barimix solo, Solo. solo Vale. Barimix. Sí, entonces, claro, salí con una cantidad enorme de vitaminas, entonces entre tomar vitaminas, Ujú. entre tomar las porciones que me No tocaban, da la vida. no te da el tiempo, Sí, porque no llegas, ¿no? O sea, es es complicado imposible. llegar a las 11 tomas del día, Sí. porque por más que tú lo intentas. Entonces, bueno, a mí se me alargó el tiempo. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te fue? Bueno, yo salí tomando mis vitaminas como conté en el episodio anterior, desde prácticamente el primer día ya yo tomaba vitaminas y dice, la recomendación incluso dice que hay que triturarlas, pero estas son unas cápsulas y el médico me dijo, trata de tomártelas normal. Yo me las tomé normal y de verdad me fue muy bien. Mi primera fase era de una semana solo líquidos. Esta fase es muy importante porque ahí es donde ponen solamente líquidos porque el estómago tiene que cicatrizar Desinflamarse. bien, desinflamarse, las suturas que hay internas tienen que cicatrizar y todavía uno está muy inflamado y por eso es que no da la vida como para tomar las 11 tomas. Ellos las ponen ahí como referencia, pero a mí no me daba para tomarme las 11 tomas, nunca o sea, me llenaba mucho. Las mías eran de 60 mililitros cada una, como tú empezaba con leche desnatada o yogur líquido desnatado, como si fuera el desayuno, luego 2 tomas de caldo, como conté en el episodio anterior, ya yo tenía mis caldos listos en la nevera, Como con todos. las porciones, las sacaba a descongelar y la medía con la jeringa para tomarme mi toma, incluso como tú contaste que los menajes eran pequeñitos, yo a veces tenía que salir a hacer algo o a ir al médico a quitarme los puntos y tal, y me llevaba un potecito que yo veía, o sea, el tamaño era, o sea, impresionante, de verdad. Y que me los compré por Amazon, justo con la medida que me pedían, y de verdad que no, o sea, ya al final, la última toma, que era de leche yogur, yo no llegaba. Yo no llegaba, no podía más, no me cabía. Yo, a diferencia de ti, sí siempre he sido tomadora de agua full, o sea, a mí me encanta el agua, yo no vivo con mi termo siempre full para todos lados de agua, pero y no me cayó mal, como hay personas que dicen que no lo toleran, pero Correcto. claro, sí me costaba, tenía que tomar sorbitos pequeños porque me llenaba mucho entre toma y entre esas tomas es cuando uno tiene que mantenerse hidratado, porque es importante la hidratación del agua o tés o cualquier infusión, porque eso es lo que te va a permitir también no desmayarte, no tener, porque claro, estás mal Correcto. alimentado, estás aparte deshidratado, entonces tienes que tratar de tomar las ingestas la mayor parte de ingestas que pueda y tratar de hidratarte. Incluso las recomendaciones dicen cómo puede ver uno si está bien hidratado. Cuando tú orinas, el orine tiene que estar claro. Entonces, Claro. hay que estar pendiente de todas esas cosas. Caminar, también me mandaban a caminar. Al principio, las primeras semanas que tenía las suturas, lo hacía dentro del piso donde yo vivo. Caminaba así dentro del piso, un pasillo largo, siempre después de cada ingesta. No recomiendan tampoco tumbarse después de comer, porque eso te puede hacer que se te venga el vómito. Entonces, bueno, yo creo que esa primera fase para mí la llevé bien. Lo único fue que no alcanzaba como tú todas las tomas, pero el agua sí la llevé perfecto. Después venía la fase 2, no sé si quieres contar tú. La fase 2, la de iniciación a los purés. Esa fase, a mí me gusta mucho el puré. De hecho, Ujú. fue para mí una fase tolerable, muy buena. Mm, Me encantó. mm. Aparte de que conseguí los purés que te recomendé de Sí, eran Mercadona, buenísimos. que mira, esos me salvaron a mí, Facilitaron la vida y son me divinos. facilitaron la vida porque con un tupper de los que traen, de los que Sí, venden en Mercadona, esa era mi comida de un día sí, y me costaba 2 con algo. O sí, sí, sea, sí. Y súper ricos súper también. baratos, súper ricos y muy buenos, porque Sí, te facilitan el el estar en día a casa día, y el día a claro. día, porque, por ejemplo,
tú estuviste de baja por mucho tiempo Sí. porque tuviste heridas. Yo no. Yo, al ser autónomo, yo salí, me operaron un viernes y ya yo el miércoles estaba trabajando. Imagínate. ¿Por qué? Porque no tenía esas heridas y todas esas Claro. cosas. Claro, andaba como los bebés, con una, Con tu como una vianda, lonchera. con mi lonchera llena de tapercitos, llena de purés, llena de cosas, para poder tener una vida más cómoda a la Claro. hora de trabajar. El tema de los purés son súper sencillos, porque aunque son las mismas tomas, ya no son 11, Ujú. bajan a 9, o por lo Sí. menos en mi caso me pusieron 9 tomas, ya no Mm. tomaba 11. Mm. Y cuando comencé con los purés, pasé de 9 a 60 Mm. por una semana. Y probamos a ver si me podía tomar las 9 tomas de 60 mililitros. No lo lograba tampoco. Entonces esa primera semana fue de 60 obligada. Luego pasé 2 semanas con tomas de 40 y en esa semana, en esa fase de iniciación, yo duré casi un mes y medio. Porque hasta que no lograra hacer los 60 mililitros por toma, No pasabas a otra no fase. pasaba a la siguiente fase. Entonces, claro, ya cuando entras a la siguiente fase, ya vas como que el estómago está más preparado. Sí. Vuelvo a repetir, los estómagos son diferentes, esto es un estómago tubular, que las digestiones y las cantidades y las porciones entre una persona y otra son distintas, claro. varían mucho, pero recomendación, seguir al pie de la letra lo que dice Y escuchar a tu cuerpo. tus prospectos que te dan. Sí. ¿Por qué? Porque aunque tú tengas una amiga bariátrica, como es nuestro caso, Sí. y comparábamos los procesos, que aunque el mío fue antes que el tuyo, pero comparábamos lo que tú comes con lo que Sí. yo como, lo que yo comía con lo que tú estabas comiendo en esas No, fases, nos llamamos y para eran, pedir y alguna eran consulta, diferentes, y consejos. eran diferentes. Pues yo te preguntaba, por ejemplo, Adriana, como que te dijeron que tienes que comer ahora, ¿en qué fase estás? No, pero es que ya pasé a sólidos, o sea, unas fases quizás más cortas, porque tolerabas mejor la comida. Sí, eso Hay, sí. hay que recordar que Sí, cada cada uno es organismo diferente. reacciona de una manera diferente y eso hay que escuchar al cuerpo. Incluso las recomendaciones que te da el médico son esas. Aunque tienes unas pautas, tú tienes que ver y escuchar a tu cuerpo. Cuando tú te sientas satisfecha, no meter ni una cucharadita más, porque esa cucharadita hace la diferencia para que te duele el Sí, estómago, para que vomites, total, para que tengas que ir de repente a urgencias cuando no total. es necesario. Entonces, aprender. Sé que al principio cuesta, porque al principio, como estás inflamado, vienes de la operación, no sabes si estás lleno, no sabes cómo Sí, identificar esa sensación de llenura. Incluso no te da hambre al principio, o sea, ni ganas de comer, ni hambre, ni nada. Luego, cuando yo pasé a la fase 2, mi fase 2 fue de 3 semanas. En esa fase tenía los purés también. Los purés son como unas cremas. Bueno, en Venezuela no le llamamos purés, sino cremas. Con unas sopas más espesas, verduras licuadas, pero había que incorporar la proteína, había que incorporar, en este caso, 100 gramos de proteína y 140 gramos de verdura, entonces, o vegetales. Entonces, ¿qué pasa? Podría ser calabacín y brócoli con 100 gramos de pollo, entonces había que cocinar el pollo aparte, las verduras, y luego licuarlos y ahí es donde te empezás a tomar la crema. A mí en esa fase no me fue tan bien como a ti. Porque yo, o sea, a mí me encanta una crema, amo una crema de verdura, pero cuando le incorporaba el sólido, esa sensación, la textura del sólido, me daban como náusea, me daba como sensación de asco. O sea, para mí fue súper duro tomar las cremas. Sabía que lo tenía que hacer, aguanté lo más posible. Las primeras 3 semanas fueron esas 60 mililitros, eran 8 tomas de 60 mililitros de crema, y luego la siguiente fase era igual, solo que se aumentaba la cantidad de ingesta. En vez de 60 eran 75, pero eran las mismas 8 tomas. Eran por 3 semanas más, imagínate. O sea, sí. que ya estamos hablando de más de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablé con la dietista cuando fui, ya estaba empezando la tercera fase, que eran las 8 tomas de 75 mililitros de puré, y le dije, mira, me está costando muchísimo tolerar los purés por la sensación de la proteína licuada. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ella me dijo, mira, Adriana, lo mínimo es mes y medio. Si ya tú no te han dado vómito, no te ha dado dolor, no te da nada, ya tú toleras eso. Claro. Termina esta fase número 3, 2 semanas
y empiezas a incorporar los sólidos en la fase 4. Uy, para mí eso fue, bueno, pues como si me hubieran dado la gloria. Primero yo en esa fase ya yo empecé a tener hambre. No sé si fue tu caso. Ya yo empecé a tener ganas de masticar. Entonces, cuando yo veía a mi familia comiendo, para mí fue durísimo, porque yo, o sea, cualquier cosa, necesitaba comerme un huevito, necesitaba comerme algo, tenía demasiada necesidad de masticar. Los olores también me empezaron a como que a provocar comida, ¿entiendes? Entonces, para mí esa fase fue una de las más duras. Me daban ganas de llorar, sentía frustración. Nunca me arrepentí de haberme operado, por supuesto que no. Sabía que habían procesos difíciles que tenía que pasar, habían días más duros que otros, salir a caminar, ya no salía a caminar en esa fase, ya la fase 3 y la fase 4 ya no caminaba dentro del piso, sino que salía al exterior, por la cuadra daba algunas vueltas, me llevaba la bebida isotónica, esa que es como un Gatorade, que no me acuerdo cómo se llama aquí, no sé si tú te acuerdas. No. Bueno, es una bebida como energizante que nos permite en esa fase que tienes que llevártela porque si vas a caminar vas a consumir energía, estás muy débil porque realmente estás tomando puro líquido y me llevaba mi bebida, daba mi caminata y eso me hacía recuperarme más, tanto emocionalmente como físicamente, es muy importante. Y siempre mantenía mi hidratación, pero para mí la fase más dura fue la de los purés. Para mí la fase más dura fue la de los sólidos. Fue la de Cuando los empezaste a sólidos, incorporar sí, sol. cuando empecé a incorporar los sólidos, ¿por qué? Porque de hecho mi esposo y mi mamá y mi hermana, mi hija me decían, pero bueno, mamá, si lo que puedes comer es tomar sopa, no te fuerces a comer carne. ¿Por qué? Porque se me hacían como bolas en la Eso dice boca mi del, madre en la también que boca te del, manga en la gas. boca del estómago y es como que me quedara tapado, o sea, Sí, como que se taponeara eso ahí sí. y cuesta muchísimo, pero muchísimo hacer la digestión. Entonces, el pasar a la fase de comer sólidos todavía para mí es difícil. Imagínate, O después de sea, un año y pico de ya operar. voy a hacer 2 años en septiembre y sí, a mí me cuesta mucho. Por ejemplo, un filete, yo sé, estoy consciente y lo probé de muchas formas, por como lo dice el mismo prospecto. No digas que no a un alimento si la primera vez te cayó mal. Prueba 2, 3 veces. Después, no, o sea, 2 o 3 semanas Dos después, o tres vuelve a semanas después vuelve a intentarlo. intentarlo, pero Sí, lo haces por 2 o 3 veces más, sí, sí, quiero exactamente, decir. O sea, exactamente. no que lo vas a No hacer al día desechar, siguiente ni desechar la comida. O que sea, ya no esperar puedo un comer tiempo, eso. vuelves a probar, no te cayó bien, vuelves a esperar otro tiempo, vuelves a probar. Eso Sí. he hecho yo, por ejemplo, con las carnes rojas. Yo sé que un filete, un entrecot, un chuletón, yo eso no me lo puedo comer. Ni ahora me lo puedo comer. O sea, me puedo comer una carne picada, por ejemplo. Una carne de hamburguesa O desmechada. o carne mechada, sí. Sí. Una carne de hamburguesa yo me la puedo comer sin problema, siempre que no esté tan hecha. Vale. Un filete de entrecot me es súper difícil digerirlo. Lo masticas y por más que mastiques, es como que se te fuese haciendo una bola. Sí, sí, mi mamá me dice lo Y mismo que le digerir pasa. es horrible. El huevo, por ejemplo, el huevo frito y el huevo cocido me sientan fatal. Tienes que comerlo revuelto. Pero el huevo revuelto es una maravilla. Sí, Por ejemplo, cositas así. El pescado, todo tipo de pescado me sienta estupendamente bien, pero la pechuga de pollo no. Ajá. ¿Por qué? Porque son Muy carnes seca, muy magras, muy son seca. carnes secas que se hacen bola en el estómago. Claro. Vegetales, todos los vegetales, yo nunca tuve problema, ni con la coliflor, ni con el brócoli, ni con las coles de Bruselas. Con ese tipo de alimentos nunca tuve inconvenientes. Qué bueno. Cosa contraria me pasa con las lentejas, por ejemplo, las manzanas. Yo no puedo comer manzana. Ah, La manzana, a menos que esté cocida, que me la haga así. yo tipo compota, Sí. que la fileteas, la pones en un poquito de agua con por ejemplo, yo la pongo un poquito de agua con stevia, un poquito de O en el canela microondas. y me la hago tipo purecito y así me queda Sí. divina y me la como y me cae muy bien. Pero que yo voy a agarrar un trozo de manzana, no puedo. Cruda, si no. Cruda no puedo. Bueno, en la fase esta de incorporar de los purés, me recomendó la dietista comer ese tipo de cosas, por lo menos fruta cocida. Sí. Yo agarraba la manzana y yo me compré una vaporera, cosa que es una herramienta buena para esta fase, porque yo hacía mis cremas y todo, incluso después tú me recomendaste las Mercadona, que bueno, me facilitaron mucho la vida y también me encantaban. Yo lo que hacía era que
cocía la proteína aparte y se la incorporaba a las cremas de Mercadona después. Pero con la vaporera yo metía mi manzana, la ponía a cocer, la pelaba y la ponía a cocer y le ponía un poquito de canela y eso me quedaba un postre súper rico para esa fase que me ayudaba muchísimo. Hacía como mis compotas de ¿De manzana manzana o de pera? o de pera y de verdad que era fenomenal. En esa parte les recomiendo eso. Y bueno, la dietista siempre estuvo pendiente de decirme, siempre esto es como un ensayo o error. Sí. O sea, ensayo, error. Tú vas probando, vas viendo, sobre todo en la incorporación de los sólidos, que es ya la última fase. En mi caso, ella me recomendó la primera semana incorporarlo solo en el desayuno. Entonces yo me hice un huevito revuelto con jamón en el desayuno. Eso para mí fue la gloria, de verdad. O sea, yo tenía una sensación entre miedo y satisfacción porque necesitaba masticar, pero también tenía miedo de cómo me iba a caer. Claro. Bueno, la verdad es que me cayó fenomenal, me comí mi huevito y luego ella me dijo, por una semana incorpora solo el sólido en el desayuno y sigue con los purés el resto del día. La siguiente semana lo incorporas en la comida, en el almuerzo, como llamamos nosotros en Venezuela, aquí llaman la comida, incorporar en la comida. Y la cena sigues con el puré. Y ya la siguiente semana, o sea, la tercera semana, ya incorpora las tres comidas. Y bueno, depende, por ejemplo, hay un día que tienes que ir a trabajar, estás apurada, tienes que comer un poco más rápido, hasta el puré. ¿Entiendes? Ya aunque ya estés en la fase de sólido para que te vayas ayudando y así vayas preparando a tu cuerpo y según la actividad tuya diaria puedas hacerlo. Yo, por ejemplo, me ha servido también muchísimo cargar mis loncheras. Siempre como bariátrico tenemos que cargar de ahora en adelante lonchera porque tenemos que tener nuestras meriendas saludables, tenemos que tener cosas que nos caigan bien. Por ejemplo, a mí el yogur de proteína Mercadona para mí es una maravilla. Yo A me mí me compro cayó 2 piezas. fatal. Ah, ¿viste? Eso, por eso es ensayo y error. Ver qué te cae bien, ver qué no te cae bien, e ir aprendiendo y escuchando a tu cuerpo, e ir organizándote con tus comidas, porque lo importante de organizarse con las comidas es crear esos hábitos que necesitamos para que la cirugía se mantenga y para no tener complicaciones ni problemas más adelante. Sí. Adriana, cuéntame algo con el estreñimiento. Ah, bueno, mira, al principio sí, eso es algo que me faltó contar. Al principio, las primeras semanas, como yo estaba puro líquido, no iba al baño, incluso tenía como 2 semanas que no iba al baño, hacer el 2 del estreñimiento, tenía estreñimiento, y se lo comenté, cuando tuve mi cita con el cirujano, se lo comenté, y me mandó un diurético, que me dijo, tómate esto, una con cada comida, y mira, Nirva, el primer sobre que me tomé, fui al baño y se acabó. Ella me dijo, cuando vayas al baño ya no necesitas tomarte más, tú ves si no necesitas tomarte más, no hay problema. Y de ahí en adelante, yo perfecta. Dice que con el bypass una de las complicaciones es que puedes quedar con diarrea perenne, o sea, Sí. pero en mi caso, gracias a Dios, no fue así. O sea, yo voy al baño todas las mañanas normal y ya, o sea, no he Qué sufrido ni maravilla. diarrea, ni vómitos, ni dolor de estómago. Bueno, como todo, hay un momento, un día, en estos días que te comenté, que me comí un pollo y no me cayó bien y sentía como que una piedra en el estómago, como que la digestión estaba un poco más lenta, pero tampoco es un dolor insoportable, ni que voy al baño a vomitar, ni que me da diarrea, o sea, que, de verdad, mi fase de alimentación y mi proceso en ese sentido ha ido muy, muy bien. A mí sí me ha pegado mucho estreñimiento desde que me operé. Bueno, antes de operarme también ya sufría de estreñimiento. Mm. Y yo creo que es como las ingestas son tan pocas Mm, y mi falta de agua, que me tengo que claro, obligar a tomar agua claro, para claro. poder ir al baño y tener Y poner alarmas para acordarte, una buena sí, sí, digestión. Eso también es muy importante, las alarmas. Yo tenía sí, alarmas para todo. para todo, yo Y también. algo que hay que hacer de forma muy consciente y disciplinada es que no puedes comer y beber, Ajá, sí, eso es algo porque, súper importante. porque eso te produce, claro, ya yo ahora a este tiempo Sí, lo hago. sí, sí, hay momentos de que ya tú ves que pasa un tiempo y lo puedes hacer, mi madre también lo hace, pero con el bypass, no sé, recomiendan que mejor no hacerlo porque eso te puede hacer que hagas una digestión mucho más rápida, como nosotros tenemos una modificación del intestino, y eso te puede crear un malestar, entonces, o un dumping. Entonces, ¿qué es ese malestar? Esa digestión rápida no se recomienda, además que te puedes llenar más rápido y no consumir la cantidad de nutrientes que necesitas para estar bien alimentado. Entonces te recomiendan que por lo mínimo se haga 20 o 30 minutos antes de comer, bebas el líquido y después mínimo 20 o 30 minutos después de comer. A mí las alarmas al principio, incluso hasta ahora, me funcionaron buenísimo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a comer rápido.
Y lo más importante es comer lento, masticar bien los alimentos, contar. Yo contaba 35 veces masticando, ser consciente del acto que estás haciendo de comer, que Correcto. estamos muy mal acostumbrados a hacerlo como automático y eso no nos ayuda, incluso personas que no estén operadas, o sea, consciente del momento de comer, consciente de masticar bien, consciente de que, y yo ponía la alarma para que fuera un tiempo entre bocado y bocado, que no me acuerdo exactamente, creo que eran 2, 3 minutos entre bocado y bocado, dejar el cubierto abajo, no mantenerlo en la mano para no ir al gesto de hacer así. O sea, de verdad que todas esas pautas al principio para que puedas agarrar el hábito de cómo comer, no solo qué comer, sino cómo comer, es súper importante. Yo, por ejemplo, me sirvo todavía en plato de postre para que Yo me engañar a sirvo mi en plato de mente, postre. engañar a mi mente psicológicamente porque ya estábamos acostumbrados a unas cantidades muy grandes y si Sí. tú pones en un plato grande una cantidad que ahora puedes comer, entonces tú psicológicamente dices, bueno, pero es que no estoy comiendo, no me estoy alimentando, me va a dar hambre y eso no te va a ayudar. Si pones el plato de postre, llenas el plato y psicológicamente te va a ayudar. Cubierto pequeño, ¿para qué? Para meter bocados pequeños y que no se Exacto. te Sí, no, traiga. yo tengo mis platos O para sea, mí y mis cubiertos para mí súper pequeños. importante. Claro, vas a un restaurante, vas a comer afuera, no lo puedes hacer, pero que la mayoría del tiempo en casa sea de esa manera para que tú también te puedas ayudar a cómo comer y que no te caiga mal la comida, que puedas estar bien. Otra de las recomendaciones que nos hacía la dietista era en relación a las gaseosas, a los refrescos, a los zumos con mucho azúcar, a las Sí, bebidas alcohólicas. sí, El éxito de la cirugía bariátrica también depende mucho de eso. sí, Yo me puedo decir, me puedo declarar que soy una persona libre de alcohol, libre de refrescos, de Coca-Cola, sí, porque yo igual. eso se borró de mi mente, Sí, sí, sí. de mi vida, no lo necesito, No, no voy a negar, por ejemplo, era Navidad y que cojas una copa de champán para para brindar, brindar claro. y ya está, un Sí, moscato, sí, pero hay que ser muy conscientes de que de esa parte. el alcohol sobre todo y los refrescos son enemigos de la Sí. cirugía bariátrica. Son una de las principales cosas que hace que puedas perder tu proceso, que puedas reganar el Sí, peso perdido, incluso hasta más, porque como hemos dicho, esto no es una solución mágica, esto hay que mantenerlo en el tiempo. claro. Esto, o sea, el alcohol es una de las primeras cosas que te hacen subir de peso y que también como bariátricos estamos propensos a tener otras adicciones, porque por ejemplo, la adicción a la comida estaba y eso se puede suplir con otra cosa. Entonces, y Claro, como el alcohol llega más rápido, como que no se digiere bien y te llega más rápido a la cabeza, entonces te rascas más rápido, te sientes mal, entonces eso te puede hacer crear una nueva adicción que sí. no es recomendable. Entonces, como dice Nirva, llega Navidad, una copita de champaña, Es tu te reúnes o cumpleaños. es tu cumpleaños o un puntual fin de semana, te tomas una copita de moscato, o sea, tampoco es que tu vida social se acaba, no. O sea, hay que Sí, adaptarte a tu nueva vida y claro. puedes hacerlo de la mejor manera. Incluso los dulces también, o sea, después de que pasó un tiempo, yo probé dulce ya, o sea, yo tengo 9 meses operada y ya pruebo dulce. No es que me como una tarta como antes, un trozo de tarta enorme, me como unas cucharaditas de tarta en un momento puntual que me provoca. ¿Por qué? Porque también esos trastornos alimenticios, de esa restricción que teníamos antes, no podemos hacerla Claro. porque tenemos que sanar la relación con la comida. O sea, que si me provoca, que no es lo habitual, que el equilibrio está en el equilibrio, está en saber que la mayor parte del tiempo nos vamos a cuidar, pero en un momento dado nos provoca un poquito de dulce, unas cucharaditas, un cumpleaños o Te algo lo comes puntual, y ya. no hay Te lo problema. comes sin Y ningún ver cómo te inconveniente. sienta también, porque las personas con bypass estamos propensos al dumping por el azúcar, que es un malestar horroroso. Entonces tenemos que estar pendientes. Gracias a Dios a mí nunca me ha dado, ni que me dé tampoco, por favor. Pero yo he probado dulce y no me ha pasado, pero si hay personas que le pasa, no pueden hacerlo, Claro. porque tienen que escuchar a su cuerpo, que es lo más importante. Sí, eso es muy cierto. Por el caso de los dulces.
Por ejemplo, las personas que tenemos manga no sufrimos de dumping como las personas que tienen bypass. Algunas les da, pero no están Pero no es tan propenso a eso. Pero sí hay otras cosas que te genera el dulce. Por ejemplo, una persona que está en una menopausia está haciendo su ciclo hormonal como que si le va a venir la regla en su fecha. ¿Y qué mujer cuando le va a venir la regla no le provoca un trozo de chocolate o comerse un helado? Entonces, claro, son cosas que a lo mejor en ese momento puntual te la comiste, pero algo me decía, eso me lo decía un amigo, un conocido nuestro que se hizo bypass, me decía, no se te ocurra nunca probar un trozo de chocolate. Y yo le decía, ¿pero por qué me dices eso? Me dice, Mirva, porque después no vas a poder parar. No. Porque te vas a seguir provocando. Y yo le digo, a ver, que claro, tú te comes un trozo de chocolate, pero no te vas a comer la tableta completa de chocolate y no lo vas ni lo vas a hacer todos los días. O sea, porque no puedes hacer de eso un hábito. Claro. Lo importante es sanar la relación con la comida. Exacto. Mira, fíjate, a mí me encanta el helado. Yo me muero por un helado. Un helado de tarta de queso es mi favorito. Yo siempre soy dulcera también. A mí me encanta el helado. El dulce. Y trabajo, y cuando llego de trabajar en la noche, a mí me apetece, es algo frío. A mí me apetece un helado. Imagínate. Y lucho con eso. Entonces, claro, dices, me lo como hoy, una cucharadita de helado, un trocito de helado, pero no me lo puedo comer todos los días. No. Entonces, he estado viendo y voy a helados de yogur, sí, que los puedes hacer opciones saludables. Opciones saludables de helado, que te lo puedas comer, que te lo puedas comer y matas el antojo. Claro, y esa ansiedad que existe y va a existir. Porque existe, eso es algo que no puedes evitar. Sí. Mira, cuando yo estaba en la fase de los purés, nos fuimos de viaje familiar. Wow. Nos fuimos de crucero. Y yo no podía sino comer purés. Wow. ¿Tú te imaginas donde hay una cantidad enorme de opciones para comer, donde hay cualquier cantidad de postres, donde había cualquier cantidad de bebidas, y que yo solamente podía comer puré? Tú sabes el control mental que yo tenía que tener, Adriana, en ese viaje para no amargarle el viaje a los demás. Claro. Porque te pones de mal humor, tú lo decías, veo a mi familia comer y me provoca. Me dan hasta ganas de llorar de la frustración. Porque da frustración, pero hay que tener mucho control mental en estas fases. Esto no es algo que va a durar toda la vida. No. Y no es que vas a pasar toda tu vida comiendo así. No es que tu vida va a cambiar y vas a ser una enferma o vas a ser, o que la gente te va a decir, no, pero es que tú no puedes tomar esto, no puedes comer esto. No, o sea, tu vida después se vuelve normal. Vas a comer de todo. Las cantidades son diferentes, las opciones, tienes que tratar de buscar las opciones saludables. Por ejemplo, había unas cosas que me decía la recomendación de mi fase de alimentación, que era que siempre teníamos que empezar por la proteína. Siempre tratar de empezar a comer el pollo, empezar a comer la carne, empezar a comer huevo antes de que los carbohidratos y los vegetales, porque si tú te llenas, la proteína es lo que te va a ayudar a ti a recuperar esa masa muscular, a tener masa muscular que lo necesitamos para estar sanos y estar bien. Correcto, así es, Adriana. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final del episodio de hoy. Sí. Hemos contado un poco lo que han sido las fases por las que hemos pasado después de nuestra cirugía bariátrica, exacto, según nuestra experiencia. Bueno, ¿algo más que agregar, Adriana? No, bueno, eso, que también cada médico tiene su propio proceso, cada uno le da las indicaciones al médico a los pacientes. Como siempre hemos dicho, siempre escuchar las indicaciones del médico, escuchar a nuestro cuerpo para ver qué es lo que necesita y qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer. Nosotros simplemente estamos dando un ejemplo y contando nuestra experiencia sobre esta fase de la alimentación que nos parece muy importante de este proceso bariátrico. Bueno, los seguimos esperando en YouTube para que nos sigan apoyando, sigan poniendo esa manito, sigan poniendo un comentario que les guste para que esto lo podamos seguir haciendo y pueda llegar a muchas más personas que puedan ayudar.
Apóyenos también en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram. Y bueno, nada, este episodio llegó hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí. Chao. Adiós.